Hola y bienvenidos a Blind Help Experts. Soy Álvaro Gutiérrez, el fundador de este maravilloso proyecto. Primero quiero agradecer a nuestros oyentes, quiero agradecer a la gente que ya ha adquirido nuestros servicios, ha adquirido nuestras clases de inglés. Ya tenemos clientes en España, lo cual es de celebrar. La verdad pensábamos que íbamos a tener clientes pues sobre todo en Latinoamérica y en algunos casos es así, pero en clases de inglés, por ejemplo, en España también están preguntando bastante. Y queremos agradecer a la gente en México, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Puerto Rico, en Estados Unidos y en todas partes que están escuchándonos. Y bueno, hoy tenemos a la profe Alejandra, ella es de Argentina. Ella, como todos nosotros los expertos de este proyecto, tiene discapacidad visual. Y bueno, solo puedo decir que es un placer tenerla con nosotros. Ella es muy ocupada, es una profe muy cotizada. Entonces, pues ya les aviso, cuando pidan una clase con ella, hay tiempo, pero los cupos son limitados porque es muy cotizadita. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer poder hablar con ustedes un ratito. La verdad, muy bien por acá y la gente se pregunta, bueno, ¿y Alejandra de qué parte de Argentina es? Yo soy de Buenos Aires, vivo en un barrio que se llama Sáenz Peña, muy cerca de la capital de Argentina, que es Buenos Aires, como ya dije antes. Perfecto, ya tenemos algo de información sobre Alejandra. Em, Alejandra, ¿qué es lo que más te inspiró en estudiar, en aprender inglés y poder luego enseñar este maravilloso idioma? Siempre me gustó la música en inglés, en verdad escuchaba más música en inglés antes que ahora, para serte honesta. Pero bueno, como muchos, yo empecé escuchando a los Beatles y me ponía curiosa el idioma, no sé, me gustaba cómo sonaba, lo escuchaba con mis primos, me acuerdo en mi casa de infancia. Seguí escuchando con el paso del tiempo, bueno, diferentes cantantes, grupos. Eso fue lo que me inspiró a estudiar el idioma. Primero lo tuve en la escuela, como la mayoría de las personas que tuvieron la posibilidad de estudiar inglés en la escuela y después decidí estudiarlo para saber un poco más. ¿Qué me inspiró a enseñar? Me inspiró mi profesora a enseñar, porque yo veía en ella una gran mentora. Ella confió muchísimo en mí. De hecho, después de recibida de maestra de inglés, me invita a trabajar con ella en un proyecto que tenía. Pero cuando yo tomaba las clases de inglés, cuando estaba aprendiendo y preparándome para dar los exámenes, yo la veía trabajar conmigo y con mis compañeros y yo decía, yo quiero poder hacer lo que hace esta mujer algún día. Wow, qué bueno tener ese tipo de inspiración, oye. Y bueno, aprender un idioma no es fácil. Para ti, ¿qué fue lo que fue más desafiante y cómo superaste ese obstáculo? Lo más desafiante para mí fue poder hablar con cualquier persona en inglés. Mucha gente se hace la idea que, bueno, cuando estás aprendiendo al principio te da vergüenza hablar, eh, además de con tu profe, no querés hablar con más nadie, o es lo que me pasaba a mí por lo menos, y eh, no quería cometer errores, lo cual es una tontería porque de los errores se aprende. Entonces, yo tengo una amiga, por ejemplo, que ella es traductora de inglés, no ejerce, pero bueno, está graduada de traductora de inglés, y ella me decía, practiquemos, es el momento cuando estaba preparando los exámenes, practiquemos, habla conmigo. No quería hablar con ella tampoco. Y nos conocemos desde que yo tenía, no sé, 8 años y ella 10. Entonces, no quería cometer errores adelante de mi amiga. Bueno, imagínate. ¿Cómo lo superé? Ese fue mi mayor desafío. Y lo superé, bueno, viendo que del error se aprende, eh, cometiendo errores, intentando hablar con otras personas, tomando confianza. Así fui superándolo
teniendo la posibilidad de hablar con nativos alguna vez, también con americanos, que eso como que me envalentonó un poco, porque bueno, puedo hablar con ellos, me entienden, wow, entonces vamos por la buena senda, como quien dice. Entonces, eso fue lo que me ayudó a superarlo, la confianza en mí, en que lo podía hacer y que del error podía sacar algo para mejorar. Qué bonito eso que mencionas, Alejandra, porque sin duda es uno de los mayores obstáculos que la mayoría de gente que nos escribe nos habla de eso. Nos dice, pues es que me da pena, como decimos en Colombia, me da pena, me da, me da vergüenza, me da miedo, y que me contestarán, que esto, que lo otro. Pero claro, si uno no se lanza a la piscina, pues nunca va a saber si puede nadar o no. Al final, nadie nace Es aprendido. exacto, es la vida, ¿no? En la vida es así, en general, en muchos aspectos, ¿no? Si uno no lo intenta, bueno, nunca va a saber y se va a quedar con el que, uy, si lo hubiera intentado, ¿qué hubiera pasado? Y eso, ¿no? Eso me parece que es peor. Totalmente de acuerdo. Y Alejandra, ¿la mayoría de tus estudiantes no ven o sí ven? Tuve pocos estudiantes ciegos, la mayoría de mis estudiantes tienen visión normal. ¿Qué métodos usas de enseñanza, Alejandra? ¿Qué has descubierto tú que dices, oye, esto ayuda a mis estudiantes, como son clases virtuales, los hace sentirse cómodos, a mí también? ¿Qué le puedes contar a nuestros oyentes que quieran una clase contigo, saber cómo funciona un poquito? Eh, yo en realidad no sé si tengo un método específico de enseñanza. Para mí lo fundamental es que se sientan cómodos desde el minuto cero de mi clase conmigo. O sea, cuando nosotros iniciamos una clase por primera vez, lo que yo hago es intentar conocerlos, ver cuántos saben, dónde están parados en el idioma y darles confianza. Todos están muy nerviosos, por eso que te digo, porque no se animan a hablar como en ese lugar estuve yo alguna vez también. Entonces, para mí lo más importante es que se sientan cómodos y dejarlos cometer errores, porque de los errores sacan la conclusión de que pueden mejorar, ¿no? Por supuesto, es fundamental la actitud y el esfuerzo de querer estudiar y concentrarse y eso, ¿no? Porque sin esfuerzo y sin estudio, los profes no hacemos magia y nadie hace magia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Cuéntame algo. En cuestión de los niveles de inglés, si a ti alguien te escribe, ¿tú qué le respondes? ¿Tú manejas nivel A1, manejas nivel A2, manejas nivel B1, manejas nivel B2, manejas nivel C1, manejas nivel C2? ¿Qué es lo que más manejas? Para serte absolutamente honesta, yo esto de los niveles lo descubrí no hace mucho, porque yo soy de la vieja escuela de los que aprendemos inglés. Cuando yo estudié inglés, a mí nadie nunca me habló de niveles. Me pusieron a aprender y ya, me dijeron, bueno, vas a aprender así y esto se hace así, tal y tal y tal. O sea, para mí esto de los niveles es un mundo nuevo. Entonces yo los niveles los manejo hasta un cierto punto. Me he encontrado con muchos estudiantes que me dicen, sí, la verdad yo tengo un nivel A1, pero no sé, quisiera mejorarlo y reforzarlo y tal. Bueno, a ver, ¿cuánto sabes? Le pregunto yo. Vamos a ver, yo te pongo como que te saco a la pista, a ver, Hmm, ¿cuánto podés correr? hmm. ¿Qué podés hacer? Eh, Sé que es importante los niveles, sobre todo para los CVs en el ámbito laboral, Correcto. son, son requeridos los niveles, lo sé, o sea, no es que sea necia en ese sentido. Pero yo no me manejo tanto por eso, porque si la persona habla fluido, siempre hablando de la oralidad, ¿no? Porque uno sabe que en la oralidad se sabe cómo y cuánto, hasta dónde la persona puede manejar los contenidos de gramática, que es lo que hace que puedas hablar bien. Entonces, si lo haces con fluidez, para mí ya está. A mí no me importa que tengas un nivel C5 o un nivel A1, porque hablas o no hablas, es así. Para el CV esto quizás suene cerrado lo que estoy diciendo, pero bueno, yo me manejo así.
y me puse la... La sinceridad, querida Alejandra, es una de las bases de un buen ser humano, así que empezamos bien y a nuestros oyentes les encanta eso. Em, si alguien te llega y te pregunta, bueno, ¿qué es lo esencial del inglés? ¿En qué momento yo sé que conociendo estos temas voy a tener un nivel aceptable para ponerme a comunicar y tal vez oigo una película en Netflix y puedo entender tal vez la mitad o más de la mitad? ¿Qué consideras tú esencial en el idioma? Para mí lo esencial es, bueno, una de las cosas que más cuesta es el entendimiento, porque por ahí tú puedes hablar muy bien, muy fluido, pero te ponen una película y hay muchas cosas en juego. La velocidad con la que habla quien está en la película actuando, eh, los modismos que se usan, porque si bien el inglés británico tiene ciertos modismos que en el americano son diferentes, de hecho las pronunciaciones son diferentes a veces, entonces todo eso te puede confundir. Lo esencial para mí, bueno, es poder comunicarte lo mejor posible, manejar, digamos, una secuencia verbal coherente, porque, a ver, hay gente que acá en Argentina decimos zanatea. ¿Qué quiere decir eso? Que se lanza, no sabe mucho, pero no sé, viaja a Estados Unidos y se hace entender y dice, wow, ya está, ya sé inglés, fui, no sé, a un restaurante, pedí una pizza, el mozo me entendió y ya está. Y bueno, si a vos te sirve, fantástico, pero para mí no es eso lo esencial. O sea, si uno se pone a estudiar un idioma, sea inglés o sea cualquiera, quiere más o menos manejarlo lo mejor posible, expresarse lo mejor posible. Entonces, eh, hay que prestar atención y concentrarse en expresarse lo mejor posible, tener un vocabulario más o menos adecuado. El vocabulario del inglés es muy amplio, pero bueno, eso se va aprendiendo sobre la marcha con la conversación y para mí lo esencial es el manejo, el buen manejo de los tiempos verbales. Eso es fundamental. Qué Que buen te hagas, punto ese. Mm, bien importante eso de los tiempos verbales, oye. Para nuestros oyentes, yo como profesor de inglés me encuentro mucho que la gente me dice, eh, yo estaba en Japón, I am in Japan, me dicen. Y entonces yo les digo, ¿cómo así? Yo estaba, I am, ¿cómo así? Y claro. entonces empezamos por ahí. Entonces sí, totalmente de acuerdo contigo. Alejandra, ¿tú recomiendas algunas herramientas para que la gente vaya conociendo el idioma? Por ejemplo, la gente habla mucho de Duolingo, la aplicación. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué otra cosa le recomiendas a la gente? El Duolingo funciona en tanto y en cuanto te da vocabulario quien lo usa hace mucho ejercicio de repetición, de imitación de sonidos tal vez. No funciona en la medida en que quieras hablar con alguien, porque no puedes hablar con la aplicación. Claro. Pero sí funciona a nivel de que te puede engrosar el vocabulario, digamos. Y sí, para practicar, sí, mm, ¿qué herramientas? Ver películas en la medida que las entiendas, ponerte a prueba a ver si podés entender, escuchar música. Yo sé que por ahí la música, según qué tipo de música escuches, a veces ayuda y a veces no. Pero bueno, es probar, uno siempre tiene que probar con la música, con las películas, con las series, bueno, que es igual que las películas. Básicamente eso. Y, y poner mucha concentración. Si realmente estás interesado y te gusta, porque hacerlo por obligación tampoco funciona. O sea, uno tiene que hacerlo teniendo conciencia de que realmente quiere aprender, que le interesa y que al principio le va a costar y bueno, ponerle ganas y paciencia, porque no es sencillo al principio, pero poner paciencia y concentración y va a funcionar, yo creo, sí.
No, no es imposible para nadie aprender inglés. O sea, depende, por supuesto, de cuánto esfuerzo y cuánto interés le pongas también. Alejandra, la edad no importa, ¿verdad? Hay gente de 90 años que aprende y hay gente de 7 años que también empieza aprendiendo. No importa, pero hay una diferencia que es que, por supuesto, a un niño de 7 años tenés que empezar a enseñarle de una manera más didáctica al Correcto. principio, porque si no, le va a perder el interés bien rápido. Sí, Una persona de 50, 60, 90, no digo que no tenga la capacidad de aprender. Yo lo que más admiro de esa gente es que tenga ganas de aprender a esas alturas un idioma, claro. porque la cabeza está más ocupada a los 50 que a los 7, no sé si me explico. O sea, Sí, uno tiene 1853 responsabilidades y cosas en que pensar, además de hacerse el tiempo para estudiar inglés. Pero es fantástico alentar a la gente grande a que aprenda. Y no, no es imposible. No, no. Yo de hecho empecé a aprender cómo se debe el inglés porque no es lo mismo cuando lo aprendes en la escuela. Si das con una buena escuela y con un buen profesor, sí eh, podés sacarle provecho. Eh, Siendo adolescente o siendo más chico. Pero yo empecé a aprender realmente en serio el idioma a los 21, 22 años. O sea, era muy joven comparándome con como soy de hoy día. Eh, pero sí, sí es posible, sí. Y si sos más grande y tenés ganas, quizá te cueste un poco más. No voy a decirte que te va a ser fácil la entrada porque no, no es verdad. Y como te dije al principio, yo, la sinceridad ante todo, pero no es imposible, no. La edad no es imposible y no es un impedimento, no, para nada. Alejandra, tú das clases individuales, pero también das grupales. ¿Cómo es esa diferente experiencia? Las individuales, el factor positivo que tienen es que es una atención más personalizada. Y la gente, generalmente, sobre todo cuando está empezando, prefiere tomar una clase individual por vergüenza o por la pena, como dicen ahí, de que cometan errores y bueno, y si fuera grupal el otro lo va a escuchar y va a decir, no va a decir nada, pero quien no sabe, quien comete el error, probablemente se incomode, que es normal. Eh, las clases grupales por ahí tienen otra dinámica porque tenés que preparar un trabajo. Primero, el grupo tendría que tener un nivel más o menos similar para poder preparar una dinámica de trabajo similar, Claro. eh, porque se va a hacer más llevadero así para el grupo y para mí. Lo que tiene por ahí de positivo también una clase grupal es que, bueno, pueden interactuar entre ellos y conversar entre ellos, hacer oral entre ellos y estar la profe ahí como mediadora o escuchando a ver cuán bien lo hacen y cuán mal lo hacen. Eh, la individual es un monólogo, la profe y el estudiante. Pero bueno, tampoco está mal porque ya te digo, es atención personalizada, es otra cosa, es diferente. Es, es lo que la gente que no sabe nada, que empieza de cero, necesita. La gente que empieza de cero necesita atención personalizada. Tiene sentido, claro. ¿Y tienes alguna anécdota de alguno de tus estudiantes, como para que nuestros oyentes entiendan algún ejemplo de a quien le hayas dado clase, que te llegó, no sé, de 40 años y necesitaba para el trabajo o iba a viajar y por eso te buscó y cualquier, cualquier persona que hayas dado clase que tú digas, ay, sí, me acuerdo de esta persona, fue bonito por esto o lo otro. Tengo dos anécdotas diferentes, cortitas. Sí, Una, por ejemplo, es mi hija estaba en el secundario, bueno, es como le decimos acá, la escuela después de la primaria, sí.
y tenían que preparar un trabajo en inglés de investigación acerca de un personaje famoso. Y ellas eligieron, o sea, ella y sus compañeras eligieron a René Favaloro. No sé si lo conoces, supongo que sí. Favaloro, espérate. Favaloro, ¿por qué me suena tanto Favaloro? ¿Científico pudo ser o...? Era un cardiólogo espectacular Ah, argentino cardiólogo, sí, sí, claro que sí. que trabajó en Estados Unidos, dio conferencias en Estados Unidos acerca del marcapaso, estuvo muy involucrado con eso. Bueno, las chicas hicieron un trabajo de investigación sobre eso, y bueno, yo las ayudé a armarlo en inglés, o sea, tenían que llevarlo escrito y después exponerlo. Mm, Lo expusieron, les fue muy bien, se sacaron un 10 el grupo, mm. así que bueno, eso fue, tenían más o menos, estaban en tercer año, creo, del secundario, 14 15 años para que te des una Wow, idea. pero no, no está nada mal, ¿ah? El examen o el ejercicio que les tocó a esa edad, ¿ah? Muy bueno. Sí, sí, les fue muy bien, la verdad. Y después otra anécdota chiquitita es, hace más o menos 3 años tuve una alumna virtual que trabaja, supongo que trabaja todavía en el mismo lugar porque, bueno, no toma más clases hoy día, pero en ese momento lo hacía y trabajaba en un banco, en el HBC. Sí. Eh, bueno, ella empezó para tomar clases de conversación para no perder, digamos, el idioma, sabía bastante y tomaba una clase semanal y bueno, charlábamos de cualquier cosa, de cosas cotidianas o del tema que surgiera en el momento. Y por cosas de la vida después terminó el año y no siguió tomando clases por horarios y bueno, tiene una hijita, también tenía mil cosas que hacer, Mm, pero sé que ella trabajaba en ese momento en el área de marketing del banco y supe después, porque seguía hablando con ella, que le sirvió mucho el tema del inglés, el tema de haber retomado sus conocimientos de inglés, sus clases, sus prácticas, porque bueno, tuvo que tratar con clientes y pudo defenderse bien con sus clientes, por lo que ella sabía y por lo que pudo practicar y recordar en ese casi año que estuvo conmigo hablando en inglés. Fíjate qué tema tan importante, ¿no? Porque aquí tratamos el tema académico y tratamos el tema laboral y Claro. tratamos el tema de finanzas, tratamos el tema de un banco, tratamos el tema de mercadeo. Es decir, eso es muy importante para nuestros oyentes entender toda la amalgama de cosas que abarca Alejandra. Em, Alejandra, una última pregunta sería, si tú tuvieses a alguien que decirle, ¿por qué elegir a la profe Alejandra de Buenos Aires? ¿Cuál sería esa o esas razones que hacen que Alejandra se sienta segura de sí misma después de años de haber enseñado a mucha gente de muchos niveles, de muchos estilos de vida y de muchas diferentes necesidades del idioma? ¿Por qué Alejandra debe ser su profe? Yo creo que las personas cuando se inician en el camino de querer aprender un idioma necesitan a alguien que les dé confianza y que les tenga mucha paciencia, porque no es fácil, como te dije en un principio. Dije esto muchas veces, quizás suena muy reiterativo, pero es una realidad, no es fácil al principio. Cada uno tiene su rapidez, sus tiempos. Los niños tienen sus tiempos, los adultos tenemos nuestros tiempos. Entonces yo creo que mi mayor virtud es la paciencia. O sea que a mí me tendrían que elegir si quisieran porque puedo darles un buen nivel de inglés y voy a tenerles mucha paciencia con la que necesito. Así que creo que voy por eso. Paciencia y yo siempre aliento a mis estudiantes, los aliento a que sigan, a que confíen en ellos, a que cometan errores. O sea, los aliento
porque sé lo que es estar del otro lado y sé lo que es no querer hablar por temor a equivocarse, y lo cual es una tontería porque, como ya dije antes, del error es precisamente de lo que aprendes. Entonces, la paciencia, la concentración, soy paciente, así que me gusta mucho hablar, que eso también les da confianza a los estudiantes, hablar, digamos, en inglés y en español, ¿no? Sí. Porque el estudiante también le gusta de repente sociabilizar un poco, lo necesita. Así que por ese lado también me pueden llegar a tener en cuenta, porque funcionaría conmigo. Se está acabando el... Qué bueno, Alejandra. La verdad ha sido un placer tenerte. Además tienes una gran pronunciación, lo cual es súper importante en cualquier idioma para enseñar a la gente a pronunciar bien. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos lo ocupada que estás. Y bueno, obviamente, si alguien quiere una clase con Alejandra, sabemos que la primera clase con Blind Help Experts siempre es gratis y sabemos que los precios que tenemos son muy económicos para nuestros oyentes. Simplemente nos escriben a nuestro WhatsApp de Blind Help Experts, que es +57, es el indicativo de Colombia, y luego 301-295-2272, es decir, +57 301 295 2272. Y lo otro que les quería comentar es que Alejandra es de los pocos profes con los que contamos que tiene buena experiencia, no solamente en las clases individuales, sino en las clases grupales. Y varias veces nos piden clases grupales, y alguien que se sienta cómodo, que tenga la experiencia, que tenga el manejo. No es tan fácil encontrar a alguien así, y Alejandra tiene todas esas cualidades. Así que muchísimas gracias, Alejandra, por tu tiempo y por tus habilidades. Gracias, Álvaro, por confiar sobre todo, y fue un placer poder transmitirles un poquito de lo que sé y estar charlando con ustedes. Espero se hayan sentido cómodos con mi charla. Muchas gracias y bueno, eso es todo por ahora. Soy Álvaro Gutiérrez, deseándoles un muy feliz día. Cuídense mucho.